Hola con todos, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este canal, a mi canal, para compartirles contenidos de importancia, según yo lo considero. Mi nombre es Douglas Paredes y hoy tenemos un programa muy especial. Sí, queridos amigos y amigas. Vamos a comenzar hablando de la migración venezolana. Esta migración voluntaria que se ha dado y se ha regado por toda Latinoamérica y que en el Ecuador, en Chile, en Brasil, ha concentrado para generar dificultades. Retrocedamos hasta octubre. ¿Qué fue lo que pasó en octubre? En ese mes, la ciudad de Quito sufrió un ataque terrorista, evidentemente posicionado desde la CONAIE, pero no fue tanto así. La CONAIE no trabajó sola. Detrás de esto hubieron muchísimas fuerzas y estrategias que se generaron. Y quien les habla, en conjunción con muchísimos otros comunicadores, periodistas y gente ligada a la desclasificación de la información, sabemos perfectamente que esto estuvo impulsado desde estrategias de guerras, de guerrillas de Cuba y de Venezuela, de la Cuba comunista y de la Venezuela comunista, que actualmente se encuentran generando un proyecto para cumplir un plan de acción establecido desde el foro en San Paulo y que hoy el grupo de Puebla se encuentra articulando. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con esta experiencia tenida por esta amiga en el IES? Pues resulta que en el IES existe una invasión venezolana y cubana a nivel de tramitadores, a nivel de gente que está ejecutando un plan de saqueo a los usuarios del IES. Yo no accedo a esta institución porque siempre he visto que es una institución ligada a burocracias tenebrosas, horrendas, terribles, ineficaces. Así que tal vez yo desconozco del tema. Siempre supe que habían problemas. De hecho, en la última pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Se destapó la olla de grillos, como se suele decir, y todo el país asistió atónito a un saqueo espectacular que hasta el día de hoy los culpables no son sentenciados. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero lo más grave de todo es que se vienen ya en poquito menos de un mes las elecciones en el Ecuador. Elecciones que tienen a dos candidatos particularmente que se van a pelear la posibilidad de ser presidentes. Uno de ellos ligados al nefasto Correato. Correato que además está ligado a todas estas fuentes operativas que vienen desde Cuba, desde Venezuela y que están financiadas por el diabólico George Soros y que están implantando, entre otras cuestiones, todo lo que tiene que ver con la destrucción del país. Uno de esos candidatos, si es que llegara a ganar, señoras y señores, tiene todo fácil, porque va a tener un apoyo de guerra, de guerrillas, desde venezolanos y cubanos que ya se encuentran enquistados en nuestro país, en nuestra sociedad y que a vista y paciencia nuestra lo estamos permitiendo. Entonces, este testimonio es muy importante, así que préstale mucha atención a esta amiga que por cuestiones de seguridad le hemos cambiado su nombre y además hemos alterado su voz. El registro que van a escuchar es una entrevista, una corta entrevista realizada y que queremos poner a su consideración, porque además nos preguntamos, ¿los medios de comunicación ya saben de estos temas? Sí, claro que sí, saben que se está orquestando una situación, pero no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque les tienen agarrados del cuello, por decir lo menos. Así que les invito a escuchar este testimonio, que es un testimonio real, es un testimonio que nos debe preocupar, pero que además debe despertar ya no solamente las alarmas, sino nuestras acciones. Señoras y señores, están invadiendo nuestro país y si ese candidato gana, mucho me temo
de que lo vamos a perder. Escuchen este testimonio. Paula, ¿nos puedes contar qué gestión fuiste a hacer en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? La gestión que fui a hacer es una gestión de un derecho legítimo que tengo al haber fallecido mi esposo. ¿Puedes detallar cómo fue tu visita? ¿Qué fue lo que viviste a partir de que llegaste a la entrada de la puerta del IES? Bueno, las puertas principales del IES estaban cerradas y en el trayecto que te llevan, que es como una cuadra hacia esta puerta, sufrí el acoso de 10.000 tramitadores y lamentablemente de ellos un solo ecuatoriano, venezolanos, cubanos incluso, que se acercaban a ofrecerme solución a cualquier trámite que fuera a hacer. Entonces, bueno, es algo súper complejo porque llegas a sentirte tan intimidado de ver que no es tu gente, por lo menos, y llega a ser realmente un acoso porque es como una prepotencia, como casi una obligación de hazlo conmigo. Y hubo alguien que me dijo, bueno, puede acercarse por la puerta de atrás, pero cuando fui por la puerta de atrás están ahí guardias que te dicen debe tener un turno y no te dan más información. Entonces se acerca otra vez esta gente y te dicen yo le puedo ofrecer turnos para inmediatos. Entonces, en efecto, ellos tienen oficinas perfectamente instaladas en un edificio cercano, diagonal casi, que te dan estos turnos y te ofrecen sacar el trámite en el menor tiempo posible, porque te explican que si tú ingresas a la página tendrás el turno para febrero o marzo del próximo año, y si tú accedes a pagar lo que ellos te piden por darte un turno, lo pueden hacer para el día siguiente, como lo hicieron. Ahora, es importante recalcar que tú siempre has sido contraria a estas prácticas de los tramitadores y todo lo demás, y eso es importante recalcarlo. ¿Por qué siempre estuviste en contra de estos trámites que terminaste por aceptar? La verdad es que mi sentimiento es justamente porque parecería increíble, pero está como visto, y no solamente por esta gestión, sino por muchas que en este proceso me ha tocado hacer, que esto, o parecería al menos que esto es con perfecto conocimiento de la institución a la que uno tiene que acudir, porque me resulta incomprensible y es hasta lo que quise ver si es real, porque hasta el final pensé que tal vez ese turno era un turno no válido al ser una oficina de venezolanos, de gente así, ¿no? Que te acosaba. Hasta llegué a pensar que ese turno podía ser falso, pero justamente empezó toda mi sorpresa al darme cuenta que en efecto era un turno válido, y eso para mí como ciudadana es súper inexplicable. O sea, ¿cómo es que si yo accedo al sistema tengo la opción de tener un turno en 3 a 4 meses? Se entendería porque está congestionado por muchos trámites, pero ¿cómo es que una oficina como estas puede darme un turno para el día siguiente a la hora que yo quiera? Yo escogí la hora la hora X porque por otras actividades que tenía, pero en realidad podía ser a la hora que yo escoja. Eso es completamente inexplicable hasta el momento en que llegué al día siguiente con mi turno, y efectivamente el turno estaba registrado y pude tener acceso a la información. Ahora, es importantísimo mencionar que, claro, si es que el trámite que tú al principio decías que no era válido y terminó siéndolo, es porque ellos conocen exactamente los procedimientos dentro de la institución. Porque, claro, ante una duda de esas características y que luego fueron clarificadas porque recibiste el turnos, eso es un tema que tenemos que observar y que ciertamente a ti te llamó la atención y que de alguna manera te comenzó a dar temor porque sabías que todo está armado, sentiste que es un aparataje, a tal punto que ahí viene mi siguiente pregunta.
Luego que tú saliste de pagar estos $5, de que te dieron tarjeta, de que te dieron toda la seguridad del caso, de que ellos iban a hacer todo por una cantidad de dinero, tú cuando saliste me habías comentado previamente que viviste una experiencia que ratificó lo grande que es esta mafia, por llamarlo de alguna manera, respecto de una anécdota en particular que viviste. ¿Le puedes relatar al público lo que viste? Claro, como te había comentado, se trataba de un señor que de una forma muy abusiva trataba de meter la mano en la cartera de una señora, de una indígena, que trataba de defenderse también para que no le quite la cartera, y él decía que la señora agarró su celular, y es lo que se limitaba a decir, como para, o sea, para que dé la impresión para el público que pasaba que se trataba de que la señora le robó el teléfono. ¿Este señor era venezolano, cubano? Sí, era uno de ellos. Porque te digo que es un edificio entero de oficinas de estos señores extranjeros que están ofreciéndote este servicio, entre comillas, ¿no? Entonces esta señora seguían en este forcejeo que te digo, y él solamente se limitaba a eso, a decirle que le devuelve el celular, como te digo, tratando de que se dé a entender que se trataba de un robo. Pero la señora tenía un poco de papeles que trataba como de defenderse y decir, solo quiero que me resuelva esto, algo así. Entonces esto llamó la atención y claro, el señor ya empezó a portarse como un poco más abusivo, digámoslo de alguna forma, o sea, jaloneándole a la señora. Y hasta que yo dije a unas personas, creo que por ahí habían 2 ecuatorianos, porque realmente eso es lo más, o sea, por todo esto es que sentía tanta intimidación, porque te sentías en un sitio que no es tuyo definitivamente. Y claro, yo le dije a este señor ecuatoriano, pero llamemos a la policía, hagamos algo, porque ya estaba como maltratándole a la señora. Y el señor también dijo que sí, llamemos a la policía, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces se acercó a otra persona y ahí pudimos entenderle un poco a la señora, que seguía sosteniendo sus papeles, su bolsita y todo. Y ella decía, es que yo no he pedido esto. Entonces este señor que le quería meter la mano en la cartera le decía, por eso le digo señora, se puso como un poco nervioso y le decía, vamos arriba, o sea, a esas oficinas y solucionemos. Hay que recalcar que al principio tú pensabas o se daba a entender que más bien era este individuo venezolano que había sido asaltado por la señora. Esa era la impresión que trataba de dar este señor, por eso es que la gente no intervenía. La gente, porque además de eso habíamos pocos transeúntes ecuatorianos, ¿no? En mayoría eran todos venezolanos, cubanos, que empezaban a gritar incluso cosas como haciendo una burla de lo que pasaba. Entonces, luego esta señora decía, ¿no?, que ella lo único que le pidió al tramitador es que le haga la gestión de cesantía. Entonces este señor le decía, claro, por eso usted recibió su dinero. Entonces trataba como de toda costa, como que no hable más la señora. Y la señora dijo, pero el crédito que me hicieron, eso no es mío. Yo no hice ningún préstamo. Por favor, ayúdenme. Y fue súper desgarrador, porque se vio el abuso de extranjeros, de nuestra propia gente. Porque la señora lloraba y decía, si yo pedí las cesantías porque me quedé sin trabajo. Entonces lo que se entendió claramente ahí es que estos señores sacaron un crédito a nombre de la señora, aparte de hacerle el trámite de cesantía. Entonces nos llamó mucho la atención, y las 2 únicas personas que estábamos ahí, ecuatorianos, decíamos, no, entonces sí, que venga la policía. Igual la policía no llegaba y la señora hasta se puso a llorar porque decía que sin trabajo no tiene ni cómo pagar ese crédito. También hay que anotar, para claridad del público, para que todo se vea que funciona de una manera orwelliana, por decirlo menos, porque todo estaba cuadratizado, vectorizado y todo lo demás, es que inclusive estas 2 personas ecuatorianas con las que hablaste, en el mejor de los casos, una
era como un espía, digamos, un chivo expiatorio, es decir, era parte de la cuajada. Sí, y eso justamente fue porque me di cuenta después, porque fue el señor que él mismo dijo, a ver señora, ¿por qué no se va a las oficinas a que le resuelvan? Porque nosotros al señor le conocemos, él trabaja mucho tiempo aquí con nosotros y seguro le va a resolver. Pero solamente el otro señor que también ya estaba cerca conmigo, él se dedicó como a preguntar exactamente lo que pasaba para entender. Entonces fue ahí cuando yo le dije, no, 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 entonces aquí yo creo que señor, usted tiene que esperarse a que venga la policía y le resuelvan a la señora. Pero para esto habían, como te digo, todos estos señores venezolanos que de alguna forma como que estaban muy pendientes de controlar eh, con exactitud toda la situación. Porque había un jefe. Sí, o sea, exacto, porque había una persona como junto, o sea, súper cerca a todo lo que pasaba y alrededor a cuadras, a 2 cuadras de distancia, todo era lleno de extranjeros que, como te digo, hacían incluso este tema como de burla con gritos. Era un ambiente realmente horrible, horrible, o sea, te sientes intimidado, te sientes, y no solamente eso, sino en peligro, o sea, podía surgir cualquier tipo de abuso, de atropello, porque era como un grupo ya apoderado de todo ese sitio. Es decir, tú cuando fuiste testigo de esta situación que se fue esclareciendo rápidamente a medida que avanzaba, era que se estableció claramente que este personaje venezolano lo que hacía era ocultar literalmente un tráfico de influencias para desfalcarle a la señora, porque la señora estaba pagando algo que nunca le correspondió frente a un trámite absolutamente doloso. Exactamente, sí. O sea, fue súper claro que la señora se acercó o cayó ahí donde estos señores tramitadores por un tema de tramitar su cesantía. O sea, habría que preguntarse entonces, ¿dónde está la plata del préstamo que le correspondía a la señora? Exactamente. La señora, esa era su desesperación, que ese dinero ni siquiera lo tienen a cuenta, el dinero del préstamo, y que ya tenía su tercera cuota pagando. Ahora el tema no queda ahí, dado que Paula, nuestra entrevistada y quien está dando su testimonio, claro, procede a ir donde el guardia, y quiero poner en consideración también al guardia, porque la actitud del mismo denotaba que era parte de este plan operativo. ¿Puedes contarnos qué pasó con el guardia para luego pasar al tema de la actitud sospechosa de la policía que asistió supuestamente al llamado? Sí, o sea, claro, ya al escuchar todo esto, a mí me pareció como lógico que podíamos conseguir ayuda para esta señora en el IES mismo. Y me acerqué al guardia porque estas oficinas están a 1 cuadra de la puerta de atrás de entrada. Me acerqué al guardia pidiéndole, o sea, que me deje hablar con alguien para que vayan a revisar qué está pasando. Pero el guardia en una actitud muy, muy despectiva me dijo, a ver, eso ya es un tema de allá, de esos, y eso si quiere usted denunciar, denuncia a la policía, aquí no tenemos nada que ver. Y, o sea, si él podía empujarme, lo hubiera hecho. O sea, como muy tajante en lo que me decía y no me dio acceso a absolutamente nada, pero justamente en ese instante pasaba por ahí la policía y que llamó, me imagino que fue porque, entre comillas, era la llamada de uno de los señores que te contaba que sí llamamos. Y yo me acerqué y la policía decía, no, es que aquí me denunciaron, o sea, en la cuadra que no era, aquí denunciaron algo de que necesitaban nuestra presencia, pero déjeme ver si se trata de lo mismo, porque yo les pedía que vayan, ya que estaban ahí, que vayan hasta esas oficinas donde estaba esta señora siendo víctima ya hasta de agresión de este señor y de una estafa que era visible. Entonces me dijo, a ver, pero espérese un rato, déjeme ver si es que se trata de la ayuda que nos pidieron. Habló con el otro compañero, le dijo, sí, creo que sí es de esa porque es la dirección, y se fueron para donde estaba la señora con este tramitador.
O sea, queda la sospecha entonces que inclusive la llamada de uno de estos ecuatorianos que estaba en colusión con este operativo venezolano-cubano en el IES, actuó de manera irresponsable porque no defendió a una mujer, que en estos tiempos se habla mucho del feminismo y de toda esta cuestión. La policía no hizo nada al respecto, definitivamente. Sí, yo creo que, o sea, sí fue así como tomarlo tan a la ligera, y la verdad es que a partir de lo que la policía se acercó al sitio, yo preferí retirarme ya porque era muy doloroso ver eso y darte cuenta que en realidad si es que procurabas conseguir un poco de ayuda de la gente nuestra, digamos así, siendo que la señora estaba agredida, no encontrabas más que dos ecuatorianos y uno de ellos con actitud sospechosa, y luego tratabas de ir a un guardia que también con actitud súper tajante te negaba toda la ayuda, y luego la policía con esa actitud tan indolente. Entonces es una cosa, y luego lleno, como te digo, la impresión más fuerte, lleno de extranjeros. Entonces definitivamente es algo que emocionalmente sí te choquea. Y claro, o sea, ya llegó el punto donde dije, bueno, Dios, esperemos que en realidad hagan algo por la señora, aunque estaba visto que eso no iba a ser más que... Ahora hay que apuntar también, porque no queremos omitir en el tema, de que inclusive los venezolanos y cubanos que operan en este sistema mafioso, inclusive son jefes de ecuatorianos, ¿correcto? Sí, porque cuando yo estaba en la puerta de atrás eh, tratando de tener información, fue un ecuatoriano que se acercó y me dijo que me recomendaba que me acerque a las oficinas donde él me iba a llevar para que pueda tomar un turno. Fue él quien me dijo, porque si usted entra online, y efectivamente es así, si cualquier ciudadano entra e intenta tener un turno, va a tener para el primer trimestre del próximo año, en el mejor de los casos. Entonces fue este ecuatoriano que me dijo, véngase, le recomiendo. Y de alguna forma accedí a la ayuda que él me ofreció por el hecho de por fin, o sea, de encontrarme con un ecuatoriano, ¿no? Ante el acoso de toda esta otra gente. Entonces, pero cuando él me llevó, claro, a la oficina donde me ayudaban con el turno, esta oficina sí ya eran como todas de venezolanos. Hay dos preguntas. La primera, ¿tú crees que los medios de comunicación no conocen de este tema? La verdad es que después de vivir personalmente todo lo que pasó, porque aparte de eso ya, de toda la anécdota que te he comentado, ya hay un tema puntual con mi trámite, que también me di cuenta de cosas terribles de por qué esto está perfectamente organizado entre esas oficinas y esta entidad. La verdad es que ya no podría saber. O sea, es esa duda que ya te queda de quién está con quién. Y lo terrible realmente es saber que como ecuatorianos estamos perdiendo como todo, porque claro, si son gente completamente extranjera, ¿cómo pueden condolerse de lo que te está pasando? Y entonces esta gente empieza a hacer de las suyas, y la verdad no creería que pueda ser que esto nadie sepa. Y de alguna forma, bueno, tengamos la esperanza de que nadie sepa, y ahora que se pueda saber algo, algún medio de comunicación, alguien se interese por hacer algo. Y finalmente, tal vez la pregunta más importante aquí que da cabida a este material que estamos compartiendo con todo el público que mira y escucha es desde la misma perspectiva de ciudadana. Vivimos una amenaza en este momento. América Latina se encuentra frente a una amenaza liderada claramente por Cuba, por Venezuela, por países en donde la denominada izquierda marxista, leninista, comunista está dominando.
se vienen unas elecciones donde uno de los candidatos fuertes, porque lamentablemente hay que aceptarlo, y que estaría a favor de la presencia de este tipo de ciudadanos, ¿cuál es tu preocupación mayor frente a eso? Porque a uno le da la impresión de que se está orquestando una invasión orgánica, una invasión planificada para que en su momento se articulen. Ya vimos lo que pasó en octubre. Todo el mundo supo que en octubre estuvieron fuerzas de Cuba y de Venezuela metidas, arengando, y además que preparó en técnicas de guerra de guerrillas, en lo que todo Quito vivió. Pero llevando esa experiencia, lo que tú viviste, está perfectamente conectada. ¿Cuál es tu posición y tu preocupación frente al próximo escenario, entre comillas, democrático electoral que va a vivir el país? Mi preocupación más grande es justamente por esa sensación, por todo lo que te he comentado, que nosotros estamos ya ni siquiera en un plan, no somos parte de un plan, sino ya un hecho, o sea, ya son hechos. Es un plan que ya estuvo en marcha, se nota claramente que se puso en marcha hace rato y estamos ya en esto, o sea, de una invasión contra la que seguramente esa es la preocupación más grande. ¿Será que realmente podemos hacer algo aún? ¿O definitivamente ya estamos en un punto donde ya no hagamos lo que hagamos, no vamos a conseguir nada porque está ya todo perfectamente armado, enganchado? No sé si fue por esa afectación inevitable que te digo que se siente en ese momento, pero incluso la actitud de la gente que adentro trabaja era como una actitud de personas que simplemente cumplen funciones con una monotonía de alguien que les da órdenes y listo. Que tiene todo bajo control. Exactamente. Y que incluso algunas actitudes fueron como bueno, o sea, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada y si estoy aquí por lo menos tengo trabajo y hasta cuando lo tenga. Gracias, Paula, por tu testimonio. Señoras y señores, así está la cosa en el Ecuador. Lo que nos estamos jugando es muchísimo. Es impresionante lo que está causando esta presencia venezolana y anteriormente cubana. Literalmente esto es una invasión. Literalmente no estamos llamando al enfrentamiento con venezolanos, pero sí hay que exigirle al Estado ecuatoriano que se vayan al menos un 70%, porque nos están invadiendo, porque están haciendo su juego en nuestro propio territorio, y eso no es posible, queridos amigos y amigas. Por favor, reaccionen. El Ecuador necesita reaccionar. Si las autoridades ven la pasividad de la ciudadanía, entonces van a seguir haciendo lo que les da la gana, pero desde ya estamos alertando quien les habla y otros comunicadores, otros librepensadores desde diferentes canales, de diferentes fuentes, desde spots, etcétera, 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 que estamos jugándonos no solamente nuestro destino, sino además el destino de nuestros hijos e hijas, ni más ni menos. Es hora ya de poner final a esta invasión, a este abuso que ha hecho además que los niveles de delincuencia hayan crecido tanto que ahora tengamos que discutir si debemos portar armas o no. Yo estoy a favor de la utilización de las armas. ¿Saben por qué? Porque es una legítima defensa. Es el derecho a una legítima defensa. Si yo estoy caminando por la calle y me asaltan, lo más probable es que me deje asaltar, me deje robar, pero si estoy con mis hijos, si estoy con mi pareja, si estoy con gente que quiero, créanme que voy a defenderlos. Así que el tema de delincuencia también está potenciado por esta presencia de venezolanos que están haciendo lo que les da la gana. Ya basta, señoras y señores, ya basta. Pongo a su consideración este video
para que lo puedan compartir con toda la gente posible. Y además, yo voy a hacer una gestión con medios de comunicación para alertarles sobre esta situación, a ver si cubren o no. Y si al hacerlo lo hacen bien, además, porque este tema, desde mi punto de vista, es muy grave. Siempre hemos sabido que en el IES ha habido una burocracia horrible, tramitadores, corrupción, pero esto de acá ya debe más que llamarnos la atención. Muchísimas gracias por haberme permitido nuevamente entrar en sus hogares, en su trabajo, con este contenido. Así que pues pilas ecuatorianos, porque se está fraguando un saqueo impresionante, una destrucción impresionante a propósito de que este candidato que representa estos intereses externos nos van a hacer literalmente pelota. Soy Douglas Paredes, cuídense mucho. Gracias por escuchar y sobre todo compartir este contenido. Chao, chao.